Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa My Melody. Mide aproximadamente 15 centímetros de alto. Y como junto a ustedes decidimos hacer una pequeña colección de Hello Kitty y sus amigos para el canal, entonces aquí está My Melody junto a Hello Kitty, ambas de 15 centímetros de alto para que puedan hacerse compañía. Y bueno, para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer a esta hermosa Melody. Eso significa que ya debemos tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si lo necesitan, se los recomiendo. Y bueno, para tejer a esta hermosa Melody vamos a empezar haciendo su cabeza y empezamos en blanco haciendo 14 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer lo siguiente. Hacemos un aumento, 11 puntos bajos y un aumento. Y hacemos lo mismo por el otro lado de la cadena. Un aumento, 11 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 30 puntos bajos alrededor y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 aumentos, 11 puntos bajos, 4 aumentos, 11 puntos bajos y 2 aumentos para tener 38 puntos bajos en la vuelta. Les recomiendo activar los subtítulos para que tengan el apoyo escrito también. En la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos 2 puntos bajos, un aumento, 13 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos, un aumento, 13 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos para tener un total de 42 puntos bajos al finalizar la vuelta. Ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener un total de 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer 2 aumentos, 20 puntos bajos, 3 aumentos, 22 puntos bajos y un aumento para tener un total de 54 puntos bajos.
Así vamos y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 60 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 54 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 48 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 48 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 42 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Empezamos a rellenar la cabeza. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Continuamos rellenando la cabeza. La idea es que nos quede así. Vamos a ubicar bien el relleno haciendo la forma de la cabeza de esta forma, que nos quede un poco aplanado de lado, así. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos.
y hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Entonces, con la aguja pasamos el hilo por las 6 hebras delanteras que nos quedaron disponibles. Alamos, introducimos la aguja por el centro del cierre, la sacamos por algún punto, así queda la cabeza de nuestra Melody y ahora vamos a hacer los detalles del rostro. Para los detalles del rostro vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recortar 2 óvalos en paño Lenci negro. Los míos miden 13 milímetros de alto por 10 milímetros de ancho. Y vamos a cortar también un óvalo de paño Lenci amarillo. El mío mide 8 milímetros de ancho por 5 milímetros de alto. Y una vez tengamos esas piezas listas, vamos a ubicarlas en la cabeza. Para eso vamos a tener en cuenta que la parte inicial de la cabeza, es decir, la cadena inicial, es la que va a ir hacia abajo. Entonces, a partir de esa cadena inicial, alrededor de la que hicimos la primera vuelta, que es esta, vamos a contar entonces 7 vueltas hacia arriba. Y entonces los ojos van a ir puestos entre la vuelta 8, 9, 10 y 11 de la cabeza. Ocupan aproximadamente 4 vueltas de alto. Los vamos a ubicar bien centrados, de tal manera que entre los 2 ojos nos queden disponibles aproximadamente 10 puntos visibles. Entonces así ubicamos los ojos y ahora en medio de los ojos, a nivel de la vuelta inferior de los ojos, vamos a pegar la nariz bien centrada y bajo la nariz haremos la sonrisa de esta forma con hilo negro de 3 puntos de ancho. Y les recomiendo mirar de todos modos una imagen de referencia para que les quede lo más parecida posible. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Para el cuerpo vamos a empezar haciendo 11 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 8 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena. Un aumento, 8 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos han quedado un total de 24 puntos bajos alrededor y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos.
Y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 8 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 40 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 40 puntos bajos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Así, y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Vamos a hacer una vuelta de los mismos 20 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser el cuerpo a la cabeza. Rellenamos bien el cuerpito de esta forma y lo vamos a coser a la cabeza de nuestra Melody, bien centrado en esta posición aproximadamente. Vamos a coser y ya les muestro. Así quedan la cabeza y el cuerpo ya cosidos. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 aumentos para tener 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 5 veces para tener 15 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 15 puntos bajos.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 10 puntos bajos. Vamos a rellenar el brazo y ahora vamos a cerrarlo de esta forma. Vamos a aplastar el tejido y por los 10 puntos que tenemos allí disponibles vamos a atravesar 5 puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual. Aquí ya tenemos los dos brazos listos y los vamos a coser al cuerpo de nuestra Melody aproximadamente 2 vueltas abajo del cuello. Es decir, en esta posición, al lado y lado del cuerpo, vamos a coser los bracitos. Así quedan los brazos ya cosidos y ahora vamos a hacer los pies. Para los pies vamos a empezar un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a hacer ahora 5 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 28 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 puntos bajos, 4 disminuciones y 12 puntos bajos para tener 24 puntos bajos. Así, y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos.
En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para poder coser estos pies al cuerpo de Melody. Aquí ya tengo los 2 pies listos, ya los rellené de esta forma y ahora vamos a coserlos al cuerpo de nuestra My Melody. La idea es que queden así un poco separados entre ellos de esta forma y vamos a coserlos de tal manera que en conjunto con la cola se conviertan en el apoyo para que Melody se pueda sentar. Y vamos a coser, bueno, así quedan los pies ya cosidos, así es como se ven. Y ahora vamos a hacer la cola. Para la cola vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser la cola al cuerpo. Vamos a rellenar la colita de esta forma, así queda, y vamos a coserla al cuerpo de nuestra Melody de tal manera que nos sirva de apoyo para que se pueda sentar sin problema. Entonces vamos a coserla teniendo esto en cuenta aproximadamente en esta posición. Y listo, así queda la cola ya cosida. Así es como se ve. Y como ven, aquí se puede sentar sin problema. Eso es lo que buscamos. Y ahora vamos a hacer su gorro. Para su gorro vamos a empezar haciendo 11 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 8 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 8 puntos bajos y un aumento.
De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 24 puntos bajos alrededor, y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener un total de 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 11 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 52 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 56 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 56 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 13 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 60 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 60 puntos bajos. Así vamos. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 29 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 62 puntos bajos. Y vamos a hacer 7 vueltas de los mismos 62 puntos bajos. Y la idea es ponerla en la cabeza de Melody. Yo corté en ese punto, rematé y corté porque voy a pegar este gorro a la cabeza con silicona, pero si ustedes van a coser, entonces dejan una hebra larga para hacerlo. Entonces, para poner este gorro vamos a fijarnos en que coincidan el cuello y este borde del gorro así, de esta forma, y lo vamos a empujar de esta forma, así. Así es como queda. La idea es que queden aproximadamente 3 vueltas libres encima de cada ojo. Así. Voy a pegar el gorro a la cabeza y ahora vamos a pasar a hacer la capita. Para la capa vamos a empezar haciendo
30 cadenas y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 28 medios puntos altos. Levantamos 2 cadenas, giramos el tejido y hacemos otra vuelta de los mismos 28 medios puntos altos. Así, en ese último punto ya vamos a rematar y a cortar. Esta parte también la voy a pegar al cuerpo sobre los hombros de nuestra Melody. Aquí ya tiene el gorro y aquí pegué también ya la capita, así es como debe quedar. Así se ve por la parte de atrás. Y ahora vamos a hacer sus orejas. Para las orejas empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. Y vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 24 puntos bajos. Así, y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos, 4 disminuciones y 8 puntos bajos para tener 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos, 4 disminuciones y 6 puntos bajos para tener un total de 12 puntos bajos. Esta primera oreja es la oreja que irá agachada en la cabeza de Melody. Entonces esta solo la vamos a rellenar hasta la mitad aproximadamente, más o menos hasta acá. Así es como debe quedar, muy suelto el relleno en la parte de adentro. Simplemente es para que no se aplaste, pero sin apretar demasiado, muy poco. Y vamos a cerrar esta oreja
Vamos a aplastar y por los 12 puntos que tenemos disponibles vamos a atravesar 6 puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y cortamos dejando una hebra larga para coser estas orejas a la cabeza. Y vamos a hacer otra oreja exactamente igual con el mismo patrón, pero esa segunda oreja sí la vamos a rellenar completamente, así. Así es como quedan, una oreja ir así y la otra así. Aquí están y vamos a tomar a Melody y vamos a ubicar las orejas. Vamos a coser esta primera oreja en este punto, de la mitad hacia este lado. Cuando la estemos cosiendo, vamos también a sacar el hilo por este punto aproximadamente para hacer una puntada a este nivel, de tal manera que la oreja no se levante. Vamos a coser esta primera oreja así y le ponemos la puntada como les digo. Y la segunda oreja va a ir doblada un poco, algo así vamos a doblar, así, y la vamos a coser de atrás hacia adelante, de esta forma. Y así es como quedan cosidas las orejas de Melody. Como ven, entonces, esta quedó cosida de esta forma hacia un lado. La cosí aproximadamente sobre la cadena inicial aproximadamente. Y la otra oreja empieza un poco más atrás y va así doblada. Por eso les decía que aquí no debían rellenar para que pueda dar este efecto de doblez y que se vea así en la parte de adelante. Y al coserla, además le puse una puntada más o menos por este lado para que no se mueva y también otra puntada a este lado junto a la otra oreja para que quedaran bien ubicadas. Y así es como se ven las orejitas de nuestra Melody. Y ahora vamos a hacer el moño. Para el moño en amarillo vamos a empezar haciendo 32 cadenas. Y tal como hicimos con el moño de Hello Kitty, en esta ocasión vamos a trabajar en círculos, no en espiral. Eso quiere decir que vamos a doblar la cadena cuidando que no se tuerza de esta forma. Y en la primera cadena vamos a cerrar haciendo un punto deslizado y una cadena. Y vamos a hacer la primera vuelta de 32 puntos bajos, es decir que en esa misma cadena empezamos a hacer los puntos bajos. Así, y para cerrar cada una de las vueltas circulares, tenemos en cuenta que no debemos tejer ni en el punto deslizado ni en la cadena que hicimos para comenzar, sino que vamos directamente al primer punto bajo que hicimos y en ese punto es en el que se cierra el círculo, haciendo un punto deslizado y una cadena. Y a partir de ese mismo punto hacemos otra vez toda la vuelta. Así vamos a hacer 6 vueltas más de 32 puntos bajos, es decir que completaremos un total de 7 vueltas. Así, la última vuelta también la cerramos con un punto deslizado y una cadena.
Aquí ya podemos cortar la hebra. Vamos a dejar una hebra larga porque con ella lo que vamos a hacer es que vamos a darle vueltas al centro. Vamos a ubicar bien este cierre en el centro para marcar el centro del moño. Y lo que vamos a hacer es ir dándole vueltas a este hilo, apretando lo más que podamos para marcar el centro. Algo así. Damos vueltas y apretamos. Varias vueltas y seguimos apretando, le vamos dando forma al moño, algo así, y seguimos dando vueltas, así es como queda, así se ve, y lo vamos a pegar a la cabeza aproximadamente en esta posición, adelante de las orejas, algo así. Así es como se ve. Y ahora vamos a hacer el centro para cubrirlo. Y para el centro del moño vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y vamos a hacer 6 aumentos. Así, y en ese punto ya podemos cortar y vamos a hacer un cierre invisible. Sacamos el hilo, tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por el primer punto a continuación de esta forma y nos devolvemos para pasar el hilo solo por la hebra trasera del punto anterior. Así queda cerrado el círculo y simplemente vamos a cortar y lo vamos a pegar con silicona al centro del moño y así es como se ve. Como siempre, les recomiendo nuevamente que miren imágenes de referencia de My Melody para que ustedes puedan hacerla lo más parecida posible, mirando cada detalle. Y bueno, ahora solo falta hacer las huellitas de sus pies con pañolensi rosa. Y miren, así es como quedan sus huellitas. Miren qué bonito se ve. Y así es como queda nuestra hermosa My Melody. Miren qué tierna y qué hermosa que es. Espero que les haya gustado, espero que la hayan tejido. Y si la tejieron y desean hacerme una pequeña donación para apoyar mi trabajo, recuerden que en la parte inferior del reproductor de YouTube encuentran el botón de gracias. Allí pueden donarme el monto que deseen. Les agradezco de antemano por ello. Y no olviden también que si la tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.